Buen día, maestros y compañeros espectadores. El día de hoy presentaremos con ustedes lo que día con día se estuvo realizando para la materia y el proyecto de aerodinámica, el cual es el diseño y construcción de una sección alar para obtener la distribución de presiones por unidad de cuerda en el túnel de viento AF100, ubicado en el Salón de Aerodinámica a cargo del profesor Luis Roberto Sandoval. Los compañeros que estuvieron trabajando en este proyecto son los mostrados en pantalla, donde día con día estuvieron participando en sus múltiples deberes para lograr este proyecto y su perfección. Nuestra misión es seleccionar y manufacturar un perfil aerodinámico de tipo NACA, con el propósito de realizar un análisis de distribución de presiones. Dicho análisis se llevará a cabo en el túnel de viento AF100 con el que cuenta la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Este túnel de viento puede generar velocidades que van desde 0 a 36 metros sobre el segundo. El análisis se va a realizar con distintos ángulos de ataque, que van a ir desde -5 a 15 grados y van a ir en intervalos de 5 grados. En cuanto a la justificación para la elección del perfil, nosotros tuvimos dos opciones, diseñar el perfil o una selección del perfil. El diseño del perfil no nos convenía como estudiantes ya que es muy costoso, se necesita de mucha experiencia, etcétera. Entonces nos fuimos por la selección del perfil. Este, en nuestro caso elegimos un NACA, ya que ya es un diseño que ya está hecho y es más fácil para nosotros. Y de igual forma, ya hay varios softwares para gráfico de rendimiento, y hay de distintos tipos como NACA, Epler, etcétera. Y básicamente fue esta razón por la que elegimos la opción de seleccionar nuestro perfil en lugar de diseñarlos nosotros mismos. Nuestra consideración inicial y principal del proyecto era que íbamos a construir, no diseñar nuestro perfil alar, ya que basándonos en un modelo ya existente y de buena sustentación, podríamos trabajar con nuestro método de manufactura, el cual fue un layout para materiales compuestos, en este caso fibra de carbono. También era importante considerar que era para trabajar en un tipo de aeronave de aviación general, es decir, a baja velocidad y con un Reynolds de al menos 150.000, o sea, a nivel subsónico. También, finalmente, la consideración inicial y muy importante fue que íbamos a trabajar con un intervalo de un ángulo de ataque de -5 grados a 15 grados, por lo que era importante investigar bien qué modelo era el que íbamos a elegir. Muy bien, y para la parte de selección de perfil se seleccionaron tres criterios que fueron desempeño a baja velocidad, facilidad de manufactura y presupuesto mismos del perfil. Realizando una metodología QFD se les dio una importancia relativa a estas tres características, estos tres criterios, dándonos como resultado un 23% para el desempeño a baja velocidad, 70% a la facilidad de manufactura y un 8% del presupuesto. Después con esto nosotros establecimos unos retos de ingeniería para poder analizar el desempeño del perfil al coeficiente de levantamiento de -5 grados a 10 grados, la eficiencia aerodinámica, la selección del material y el coeficiente de levantamiento de diseño. Una vez que tuvimos esto, se realizó una matriz en la cual se ponderaron cada uno de estos retos de ingeniería dependiendo de su relación que tenían con los criterios que se establecieron al principio. Con esto obtuvimos una ponderación al final en la que se multiplicaban las ponderaciones para retos de ingeniería con las importancias relativas de cada criterio, y se obtuvo un 24% para la importancia relativa del coeficiente de levantamiento, un 16% a la eficiencia aerodinámica, un 44% a la selección del material y un 16% al coeficiente de levantamiento de diseño. Con esto, posteriormente realizamos otras ponderaciones para el QFD y finalmente obtenemos nuestro perfil. Para la segunda parte de la ponderación nuestro perfil, tomamos características geométricas del mismo que nos ayudaran a seleccionar un perfil que fuera adecuado para la manufactura. No queríamos un perfil que fuera muy complicado de manufacturar, y esto lo decidimos a partir de la geometría que puede tener el borde de ataque y el borde de fuga. Queríamos un perfil que no tuviera un borde de ataque muy delgado, que tuviera
un espesor pues considerable para que pudieran entrar las mangueras que se van a colocar en los taps de presión y un borde de fuga que no fuera tan delgado para facilitar los cortes del mismo perfil. Entonces aquí tenemos los perfiles que nosotros seleccionamos para las ponderaciones, que fue el Epler 1210, el NACA 7412, un BOE 528, un Epler 176, un Epler 387 y el SD 7034. Aquí también ponderamos la parte del coeficiente de levantamiento de diseño, que fue otra característica que se colocó en los restos de ingeniería. Aquí pusimos los valores del coeficiente de levantamiento de diseño de cada uno y la forma en que los ponderamos fue tomando el valor del coeficiente de levantamiento de diseño más alto y lo dividíamos entre cada uno de los demás valores de coeficiente de levantamiento, dándonos, por ejemplo, en este caso, que la ponderación de 10 la tiene el NACA 7412, que tiene el coeficiente de levantamiento de diseño más elevado. Después nosotros ponderamos la facilidad de manufactura tomando en cuenta la geometría del borde de ataque, la geometría del borde de fuga, las curvas del ITAR 2, como ya había mencionado, que no tuviera un borde de ataque muy delgado, un borde de fuga muy delgado. Entonces aquí se dio una ponderación del 1 al 3, al final se hizo una sumatoria de cada una de las ponderaciones y se hizo lo mismo para la ponderación final, que fue dividir la ponderación más alta entre cada una de las ponderaciones de los perfiles. Finalmente, para seleccionar nuestro perfil, realizamos una HP en el cual se recopilaron todos los datos obtenidos de las ponderaciones previas de nuestro perfil, del análisis aerodinámico, del análisis geométrico que se hizo para el perfil, y aquí se recopilaron las ponderaciones para cada uno de los perfiles. Como se puede ver, por ejemplo, en la columna para el Epler 1210, se tuvo una ponderación de 7.79 para el coeficiente de levantamiento, una ponderación de 3.26 para la eficiencia, un 8.89 para la selección del material, que esto tenía mucho que ver con la facilidad de manufactura, y un 6.84 para el coeficiente de levantamiento de diseño. Con estas ponderaciones que obtuvimos, se multiplicaron cada una por la importancia que tenía los criterios que se evaluaron al principio del QFD. Entonces ya se multiplicaron, se sumaron y se obtuvieron las ponderaciones finales para cada uno de los perfiles. Con esto pues ya simplemente seleccionamos el perfil con la ponderación más alta dependiendo de los criterios que estábamos buscando. Al final se obtuvo que el perfil ganador fue el NACA 7412 con una puntuación de 9.12, mucho mayor a los demás perfiles, que por ejemplo aquí la segunda opción pudo haber sido el WEI 528, pero nos fuimos más por la parte del NACA 7412, el cual es un perfil que tiene muy buenas características para el coeficiente de levantamiento de diseño, el coeficiente de levantamiento y la eficiencia. Entonces es el perfil que quedó ganador. No fue como tal el perfil con una mayor facilidad de manufactura, sin embargo creo que es un perfil adecuado para el análisis de nuestro perfil aerodinámico. Después de haber realizado nuestro PFD, el perfil seleccionado fue el NACA 7412, el cual tiene las siguientes características: un espesor referente al porcentaje de cuerda de 12 y referente a la posición de la cuerda de 30.3, una curvatura referente al porcentaje de cuerda de 7 y referente a la posición de la cuerda de 40.41. Con una cuerda de 0.1 metros, nuestros valores quedan de la siguiente manera: con un espesor en valor de 0.012, una curvatura de 0.007 y referente a la posición de la cuerda, un espesor de 0.003 y una curvatura de 0.4041. El material para la piel de nuestro perfil es la fibra de carbono, debido a sus características tales como su resistencia a la corrosión, resistencia a la fatiga, mecanizado reducido, conformación de piezas geométricamente complejas, baja expansión térmica y número reducido de ensamblajes. Como siguiente sección tenemos el plan de mantenimiento, el cual se divide en dos rubros importantes: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Básicamente el mantenimiento preventivo son todas las acciones que debemos estar aplicando periódicamente para evitar al máximo cualquier tipo de hecho desfavorable que pueda afectar a la manufactura u operación de nuestra sección alar, que como pueden ver en pantalla puede ser limpieza de la piel del ala, inspección de la integridad de la piel, inspección de la rigidez de la estructura. El mantenimiento correctivo básicamente se aplica cuando ya sucedieron algunos hechos desfavorables, y básicamente para contrarrestarlo podemos aplicar acciones correctivas como lo son el curado de las piezas de madera a base de algún adhesivo, aplicación de una nueva capa de esmalte para la piel o cambio de válvulas para medición de presiones. Y esto trae consigo unas muy buenas ventajas, por ejemplo puede ser ahorro de dinero, minimización del tiempo de inactividad o tiempo muerto, ya que nuestro perfil básicamente esté operando correctamente, optimización de los recursos utilizados, aumento de la eficiencia, entre otros. No se limitan a únicamente estas ventajas, básicamente, al aplicar nuestro plan de mantenimiento correctamente. De igual manera, en nuestro proyecto se realizó un análisis de costos,
Tuvimos un análisis de costo inicial en el cual se estableció los siguientes materiales para poder completar nuestra manufactura y nuestro proyecto debidamente. Se consideró una fibra de carbono Sarga de 200 gramos sobre metro cuadrado por un metro de ancho. Vamos a estar una cantidad de este material con un precio total de 630 pesos. Se va a necesitar resina epoxi y epoxi hardener. Esto con un costo de 330.25 cada uno. Se utiliza una relación de 50 gramos para la resina y 15 gramos para el catalizador. Esto es un poco elevado debido a que se venden de manera junta, no se venden por separado. Entonces, ese es el precio de esos materiales. Vamos a necesitar un paquete de guantes de nitrilo de 249 pesos. Eso lo vamos a necesitar debido a que la fibra de carbono, si lo utilizas sin protección en las manos, te puede lastimar. Una taza medidora con un precio de 99 pesos. Eso para realizar nuestras mediciones necesarias que necesitemos. Un metro de release que tiene un costo de 40 pesos. El release va a servir para que ponerlo en el molde, en todo el borde del molde, y la fibra de carbono cuando se haga el laminado no se quede pegada al molde. Vamos a necesitar una hoja de madera balsa de 200 por 3.93 pulgadas por 0.079 pulgadas. Vamos a necesitar una hoja de estas, esto para hacer los cortes de nuestra estructura, con un precio de 100 pesos. Un tubo redondo de aleación de aluminio de 10 milímetros, se estimó un precio de 249. El tubo de aluminio es para hacer el empotramiento. Un casetón de fomular, tiene un precio de 82 pesos. Un paquete de 25 piezas de abatelenguas para revolver la resina con el catalizador y hacer la mezcla, tiene un precio de 12 pesos. Y una báscula digital Satul blanco de 153 pesos, con un precio total de 2.274 pesos. Después se hizo un análisis de costos, el final, en el cual se buscaba reducir lo máximo la anterior lista de costos, y se trató de reducir lo más que pudiéramos. Es por eso que eh, contamos con este análisis, donde la fibra de carbono la, ahora ya no van a costar, bueno, nos vamos a ahorrar esos 630 pesos porque fue un patrocinio de YouFly Aerodesign, al igual que la resina con su catalizador. Los paquetes de guantes de nitrilo conseguimos otro proveedor y pasamos de que nos costara 249 pesos a 168, lo cual es una reducción considerable. Una tasa medidora que pasamos de que nos costara 99 pesos, igual con otro proveedor, ahora nos va a costar 49 pesos. El release, que ya mencioné para qué lo íbamos a ocupar, va a ser un patrocinio de YouPlay Aero Design. La madera balsa de igual manera. El tubo redondo de aleación de aluminio, igual nos va a proporcionar el del equipo de YouFly Aero Design. El fomular nos costó 399 pesos. En ese no encontramos cómo fue lo más barato que encontramos, porque te venden el casetón casi de 2 metros. Entonces ahí no hubo mucha reducción de costos. El abatelenguas, ese se quedó igual. Ese no encontramos nada más barato. Y la báscula digital, de 153 pesos encontramos una de 80 pesos, que fue la que vamos a ocupar, para tener un precio final de 706 pesos. Como podemos ver, el equipo de YouFly Aerodesign fue una gran ayuda para nosotros, pero más que ser un patrocinio, lo que ellos nos proporcionaron fue como el scrap que les iba sobrando de material que ellos tenían, y fue lo que nos regalaron. Y nos fue de mucha ayuda, ya que representó más del 77% de reducción de nuestros costos. Se realizó un plan maestro para la manufactura de nuestro perfil para poder tener un documento base de pasos a seguir para poder lograr la manufactura con éxito. Primero se inició con el diseño y modelado 3D de lintrados y extrados. Luego se hizo con un corte con CNC en el fomular para los moldes de lintrados y extrados. Este molde va a ayudar para hacer el proceso de laminado que posteriormente se va a explicar. Luego se hizo el modelado 3D de las costillas del ala y de los largueros. Y posteriormente
pasamos al paso 4, en el cual se cortó la madera, en la madera balsa que ya teníamos prevista, las costillas de la estructura, y en el paso 5 se cortó en la misma madera los largueros de la estructura. Luego se tiene que verificar que el acabado de las piezas sea bueno. Lo que referimos de eso es de que no tenga grietas, que no tenga como picos o que se haya quemado la madera debido a la cortadora. En caso de que el acabado no sea bueno, se tiene que repetir el proceso 4 y 5, que es volver a cortar las costillas y los largueros. En el caso de que sí sea bueno el acabado, se va a ensamblar la estructura de las costillas, largueros y el tubo de empotramiento. Posteriormente se va a lijar los moldes del entrado y extrados, que en el paso 2 fue cuando se cortó. Ahorita en este paso 7 se van a lijar para hacerlos los más listos posibles. Luego pasamos al paso número 8, donde se van a cortar las partes necesarias de fibra de carbono y polietileno. En el paso 9 se va a colocar la resina sobre la fibra de carbono y se esparce. Esta resina es la que vamos a lograr con la resina y el catalizador. Luego se va a colocar esta resina en el laminado de fibra de carbono con el polietileno sobre los moldes. Se va a esperar el curado de los laminados. Posteriormente, ya que se tiene que esperar que se seque, ya que se haya secado, se van a separar las piezas ya laminadas de los moldes. Se va a verificar que el acabado de estas piezas sean buenas. En caso de que no sean buenas, se va a repetir el proceso desde el 9 hasta el 12, que es prácticamente volver a laminar los entrados y extrados. Si es bueno el acabado, se va a aplicar una capa de esmalte sobre la piel. Este esmalte va a ser para evitar que la superficie sea lo más lisa posible. Ya que tengamos ese paso, se van a utilizar las mangueras quirúrgicas dentro de la estructura. Estas mangueras quirúrgicas son para poder medir la presión en nuestro perfil. Ya cuando se complete este paso, se va a aplicar cianocrinato en todas las partes de la estructura que tengan contacto con el intrados. A eso se refiere que se va a pegar la estructura con el intrados. Luego se va a realizar la unión del extrados y el intrados. Se va a esperar el secado de la unión de esta unión que se hizo con el extrados e intrados. Y por último se van a cubrir las uniones del borde de ataque y el borde de fuga con cinta para que el perfil siga presentando la curvatura necesaria para poder realizar un buen análisis. Para las especificaciones de nuestro primer modelo se estableció primero que se iban a utilizar dos largueros, estos de madera balsa de 1/8 de pulgada y las dimensiones presentadas en pantalla. Estos reciben cargas aerodinámicas de importancia local y nos permite que nuestra aeronave se mantenga íntegra a lo largo de todos los experimentos, es decir, le da más resistencia y rigidez a nuestro perfil. Para las costillas utilizó una madera un poco más resistente, como es la madera albizia, igual con las dimensiones presentadas en pantalla, y estas son estructuras que dan resistencia a la torsión del ala, además de que son los que le dan la forma aerodinámica a la misma. Estas se encuentran intercaladas de manera perpendicular a los largueros. Para el larguero principal se seleccionó un material más resistente, ya que este iba a ser el empotramiento entre nuestro perfil y el túnel. Las dimensiones son de 12 milímetros de exterior, que son las dimensiones de empotramiento del túnel, y 25 centímetros de largo, es decir, solo atraviesa como 1/4 de nuestro perfil y lo demás sale al túnel. Para la piel se seleccionó una fibra de carbono con las dimensiones presentadas, con la que se realizó primero un laminado en la parte del extrados y luego una en el intrados. Y a lo largo del proyecto se fueron realizando distintas modificaciones, como fue añadir otra capa de piel a nuestro perfil y aumentar la rigidez del mismo. También se realizó un análisis de modo y efecto de falla, también conocido como AMEF, que es un procedimiento que permite identificar fallas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, para de esta forma evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención. Dentro de algunas de las posibles fallas que nosotros encontramos al inicio de este proyecto fue la pérdida de resistencia, pérdida del punto de empotramiento, reducción de la eficiencia aerodinámica, entre otras.
Nuestra manufactura general se basa en los siguientes pasos. El paso número 1 es el formado de los moldes, moldes donde recargaremos nuestra piel que es de fibra de carbono y le dará forma. Nuestro paso número 2 es el corte de los moldes en nuestra CNC. La CNC nos ayudará a realizar unos cortes precisos para tener nuestra forma adecuada. El paso número 3 y 4 se encarga del modelado de las costillas y largueros, que esto se realizará en SolidWorks, para posteriormente llevarlos a una cortadora láser para tener una buena precisión al momento de realizar nuestro corte. Nuestro siguiente paso será el ensamble de nuestra estructura, que se compone de nuestros largueros y costillas, los cuales uniremos mediante un pegamento muy resistente para que la estructura quede fija y no se rompa. Nuestro siguiente paso sería en la fibra de carbono, cortar nuestros trozos de fibra adecuados a nuestra estructura del perfil y posteriormente el laminado de esta con una resina epóxica, la cual nos ayudará a darle firmeza a nuestra fibra. Como paso número 9 tenemos la colocación de nuestro perfil, ya que tenemos la piel de fibra de carbono y nuestra estructura ya terminadas, procederemos al pegado y unión de estas para obtener finalmente nuestro perfil de fibra de carbono terminado. Pasamos a la primera parte de la interpretación de datos de XFLR5 y sus variaciones aerodinámicas. Esto a partir del método de paneles que proporciona nuestra matriz de XFOIL embebida en el programa de flujo potencial XFLR5, en la cual se pueden observar visualmente, en este caso a -5, 0 y 5 grados de ángulo de ataque, cuáles son las variables que nos están interviniendo en nuestro perfil. En este caso, las flechas verdes son la presión y la línea roja es la capa límite. Se puede observar también al inicio del borde de ataque cuál es el punto de estancamiento, cosa que se va a abarcar más adelante. Una vez hemos exportado nuestros datos XFLR5, nos damos cuenta que vamos a obtener ciertos coeficientes, en este caso el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de arrastre. A partir de esto se puede también calcular los coeficientes de momentos, los coeficientes normales, y del coeficiente normal se puede sacar una ecuación, la cual se puede derivar para poder introducirla en la ecuación de posicionamiento de centro aerodinámico. En este caso, comprobamos que es correcta puesto que se encuentra muy cercano a los valores de un cuarto de cuerda, 0.25, y pues en este caso pues va haciéndose más para atrás mientras mayor vaya siendo el ángulo de ataque. Aquí ponemos también la posición real en centímetros de nuestro perfil aerodinámico y su centro aerodinámico. Una vez hemos exportado todos nuestros datos de XFLR5, procedemos a observar cuáles son los datos obtenidos. En este caso, tenemos la posición de transición de nuestra capa límite, que en este caso cuando hablamos de top es del extra 2, bottom del intra 2, y nos damos cuenta que a ángulos de ataque negativos, en este caso va a estar así, nos damos cuenta que la capa límite va a transicionar prácticamente hasta el final del borde de fuga. Contrario a lo que se observa en ángulos de ataque negativos, en el borde de ataque vamos a ya ver un desprendimiento de capa límite casi inmediato. Ponemos el posicionamiento de dichos puntos en centímetros reales de nuestro perfil. Además, se obtiene el coeficiente de presión mínimo, que en este caso nos va a decir qué tanto levantamiento vamos a tener. En ángulos de ataque positivos, que es cuando se espera tener un levantamiento mayor, vamos a tener una presión todavía más negativa que la que se encuentra, por ejemplo, en ángulos de ataque negativos. Esto debido a la teoría de Bernoulli, que nos dice que a presiones negativas vamos a tener mayor levantamiento. Y siguiendo con eso, vamos a tener también el posicionamiento de nuestro centro de presiones. El centro de presiones se calcula según cómo se vaya moviendo el ángulo de ataque. Mientras mayor va siendo, en este caso se va moviendo para acá, vamos viendo que se va acercando todavía más al borde de fuga, al borde de ataque, perdón. Ahora, hablando sobre la fibra de carbono como material selecto para la manufactura, nosotros hemos seleccionado este material debido a que nos permite desarrollar geometrías más complejas, lo cual nos facilita mucho en el trabajo del perfil. También aumentar la resistencia de la superficie, aumentar la suavidad de una superficie y reducir el peso de una superficie. Esto porque también la fibra de carbono tiene baja densidad y es muy buena en la resistencia mecánica a la fatiga. En la parte derecha
podemos también ver una tabla en la cual podemos ver las propiedades que tiene la fibra de carbono y con las que hemos trabajado para así seleccionar este material y trabajar con él. Podemos ver una representación de diferentes gráficos a partir de diferentes velocidades, como lo puede ser el gráfico color azul que representa la velocidad de 36 metros sobre segundo, el color rojo de 24 y finalmente el gris de 12. Podemos ver que en la gráfica del ángulo de ataque versus el coeficiente de sustentación, las tres gráficas de velocidad están empalmadas. Además, se puede observar el coeficiente de sustentación de diseño que está entre menos 10 y menos 8 grados aproximadamente. Y también se destaca que no se grafican las gráficas de stall debido a las limitaciones del Vortex Lattice Method de XFLR5. En el segundo gráfico podemos ver el ángulo de ataque contra el coeficiente de arrastre, donde claramente se puede ver que a mayor velocidad, menor arrastre en cuestión de nuestro perfil seleccionado. Después, el gráfico del ángulo de ataque contra el coeficiente de momento es bastante útil porque nos permite hacer análisis de estabilidad en nuestro perfil, una vez lo implementemos lo llegáramos a implementar en una aeronave, pero pues no es como tal la misión del proyecto. Y por último, el gráfico del ángulo de ataque contra la eficiencia aerodinámica, podemos ver claramente que no se necesita de un ángulo de ataque demasiado alto para calcular, bueno, para producir una gran eficiencia. Muy bien, como siguiente punto tenemos el procedimiento de ensamble para estructuras, ductos de medición y viga de empotramiento, en donde, como se puede observar en pantalla, se presentan tres tablas diferentes, las cuales representan los materiales necesitados para cada etapa. Como podemos ver, van desde la parte de las costillas, largueros, pegamento, acerrín, tubo de aluminio, en donde los subensambles ya fueron explicados brevemente en diapositivas anteriores. También tenemos otros nuevos materiales que no hemos mencionado, como lo pueden ser las ondas quirúrgicas que ocupamos como mangueras, también termofil, cinta aislante, entre otros materiales importantes. Y por último, pues también pegamento, cinta americana para básicamente una de las últimas etapas. Para el caso del ensamble de la estructura y la viga de empotramiento, consideramos aspectos tales como una distancia de 6 centímetros entre los 4 costillas y el larguero, además de una colocación perpendicular para tomar en cuenta todo este tipo de características, ¿no? Además del tubo de empotramiento, el cual se estuvo verificando que embonara correctamente antes de pasar a siguientes pasos. También para el caso de los ductos de medición, pues se revisaron aspectos muy importantes, tales como la distribución de los 3 barrenos a lo largo básicamente a lo largo pues de la cuerda y 2 en el borde de ataque. En este caso fueron 3 barrenos a lo largo de la cuerda. Tomando en cuenta en consideración 5 barrenos de 3 milímetros cada uno en cuestión de su diámetro, pues para la parte del extra 2, por ejemplo. Y bueno, para la última parte, que es la unión del intra 2 con el extra 2, se tomó en cuenta un buen encuadre, un encuadre correcto, y también se estuvo controlando constantemente la cantidad de pegamento utilizado. Esto pues fue a través de un dimensionamiento, el cual se dejó un espacio sumamente pequeño, pero necesario para únicamente colocar el pegamento. Esto se consideró en las etapas de dimensionamiento, pues ahora sí que en la parte de la manufactura de la sección alar. Ahora hablaremos acerca de la metodología para la medición de presiones locales en la sección alar. Para la realización de este proceso se tuvieron que seguir una serie de pasos para que el resultado fuera el óptimo. Los ángulos utilizados para la medición de presiones fueron de menos 5 grados a 15 grados en intervalos de 5. Y cada uno de los ángulos se probaron a una velocidad de flujo de 30 y 36 metros sobre segundo. Empezaremos con los primeros 3 pasos. El primero fue el chequeo de condiciones de seguridad. Primeramente, se tiene que seguir las condiciones de seguridad, es decir, que tenemos que verificar que el túnel de viento esté con el respectivo seguro en la perilla y que todo se encuentre apagado. El segundo paso fue la conexión de mangueras al tablero. Una vez verificados los parámetros de seguridad, procedimos a conectar las mangueras al tablero de conexiones. El tercer paso fue el posicionamiento del perfil a 0 grados. Después
Después del segundo paso, se ajusta el perfil a una referencia horizontal de 0 grados, o sea, en el eje X, o sea, en el eje horizontal, partiendo de la puerta principal del túnel de viento. El paso 4 es el de la fijación del ángulo establecido. Este paso, valga la redundancia, trata de fijar el ángulo al cual se probará el perfil, ya sea menos 5, 0, 5, 10 o 15 grados, y con ayuda de la perilla que se encuentra fuera del túnel de viento, fijar este ángulo para así evitar que se mueva durante la operación. Después, el quinto paso es la lectura de presiones. Una vez ya fijado el ángulo requerido, se comienza con la lectura de presión en los perfiles utilizando las distintas velocidades de flujo al ángulo establecido. Por último, tenemos el paso número 6, el cual es la de captura de datos por dispositivo. Al pasar por las mangueras, las lecturas son captadas por un dispositivo sensor transductor, el cual capta la señal física, que en este caso es una presión, y la convierte en una señal eléctrica y la procesa para que nosotros podamos leer el dato numéricamente. Ahora en la parte de limitaciones de operación nos encontramos 8 en pantalla, comenzando con productos caducados, que como su nombre lo dice, las propiedades de los productos se ven afectadas debido al tiempo. El segundo son los errores de dimensionamiento, los cuales los subensambles de la sección alar no ajustan correctamente. Luego seguimos con el laminado, que la falta de laminado en la superficie de intra-2 impidió el contacto con la superficie del extra-2. Pasamos con la limitación de router CNC, el cual se aplicó mantenimiento a la máquina CNC para realizar los cortes, afectando directamente el tiempo de ejecución para el proyecto. Luego tenemos termofil, el cual se tuvo la necesidad en un inicio de usar trozos de termofil para unir diferentes mangueras por medio de fuego lento para comprimir los mismos, el cual fue una limitación ya que al momento de unir las mangueras, al utilizar fuego, a veces se obstruía el paso del aire. Luego pasamos al acceso de laboratorios, el cual fue una actividad referente al desarrollo de la sección alar, ya que el proyecto fue realizado dentro de las instalaciones de la UNAC, y la limitación es que pues a veces no encontrábamos los talleres o los salones abiertos en los cuales íbamos a trabajar. Luego seguimos con la estética, el cual los primeros modelos desarrollados, la estética era desfavorable debido a capas de pegamento que sobresalían de la sección alar, el cual nos hacía que en el túnel de viento no pudiéramos ocupar el perfil, ya que nos iba a dar unos datos diferentes. Y por último tenemos la medición de presiones, que debido a los fallos en cuanto a las lecturas de presión estática en uno de los canales del túnel de viento AF100, el equipo de trabajo se vio en la necesidad de realizar las pruebas en múltiples ocasiones. El siguiente diagrama que se muestra es un plan maestro sobre nuestro proceso de selección y manufactura para el perfil tipo NACA. Este plan de entrenamiento contempla las 3 etapas del proyecto: la selección, manufactura y pruebas. En la selección se contempla selección del perfil y selección de proveedores. Manufactura contempla la estructura interna del perfil y el recubrimiento de fibra de carbono. Y la etapa de prueba nos referimos como la etapa de ensayo, donde se realiza el análisis de distribución de presiones. Para la distribución de presiones por unidad de cuerda, para nuestra sección alar NACA 7412 utilizamos las distancias entre cada TAPS, tanto en el intra-2 como en el extra-2, y a partir de eso utilizamos la ecuación de distribución de presiones para obtener los resultados presentados en pantalla. Es importante mencionar que estos datos se obtuvieron en kilopascales y se analizaron desde un rango de menos 5 grados hasta 15 grados en intervalos de 5. Se realizó el mismo procedimiento mencionado para velocidades tanto en 30 como 36 metros por segundo, obteniendo los resultados presentados en pantalla. Aunado a esto, se realizaron las gráficas donde podemos analizar. Obtuvimos las gráficas de distribución de presiones donde podemos observar cómo los valores del extra-2 siempre son negativos y del intra-2 positivos. Y llega un punto en el que se acercan mucho de estos valores, pero no llegan a tocarse.
Para comprobar estos valores también se hizo el análisis en XFR5 que se presentan en el reporte, donde podemos comparar y rectificar que los valores obtenidos en Excel con base en la fórmula son correctos. Para el análisis de levantamiento por unidad de cuerda, se hizo uso del método trapezoidal ofrecido por el profesor. En este caso, tomamos los datos de la distribución de presiones calculados a partir del análisis del perfil en el túnel de viento, y con esto obtuvimos levantamientos distintos para los ángulos de ataque a los que probamos en nuestro perfil y a las velocidades en el que lo probamos, al ángulo de menos 5 grados, 0 grados, 5 grados, 10 grados y 15 grados de ángulo de ataque. En este caso obtuvimos un levantamiento equivalente en newtons. Por ejemplo, aquí en el ángulo de menos 5 grados tenemos 30.78 newtons, y para 36 metros por segundo tenemos 33.76 newtons en total de levantamiento. Se hizo uso de un código de MATLAB que hace uso del método de levantamiento por Planck. A partir de este, se introdujeron los datos correspondientes a nuestro perfil en radianes para poder obtener la línea de levantamiento como se observa en la siguiente imagen. También se comparó con lo obtenido en XFLR5 y nos damos cuenta de que son coincidentes. Por lo tanto, dichos resultados son correctos. Como último punto, en virtud del estudiado tenemos las conclusiones referentes a nuestro proyecto de forma general, en donde abarcamos la importancia que tiene el poder aplicar todos los conocimientos teóricos y transformarlos en conocimientos prácticos para el desarrollo de este perfil alar, el cual consta desde una buena selección del mismo, el cual está dependiendo de nuestro alcance del proyecto, así como también la selección óptima del material y la misión del mismo. También es importante determinar qué metodología de manufactura es la correcta para la cuestión de nuestro alcance, como comento, que sería básicamente la parte de, pues de los recursos materiales con los que contamos, el recurso humano, que en este caso sería nuestro equipo de trabajo, entre otros aspectos importantes. También para la selección del perfil, pues se establece, como se puede ver en pantalla, una gran importancia en cuanto a la elección del mismo para las condiciones a las cuales se va a operar, que en este caso va a ser, pues bueno, en el túnel de viento AF100 de la institución, en donde pues cumple con ciertos parámetros de operación, como lo puede ser una velocidad máxima de 36 metros sobre segundo, y también pues tomar en cuenta condiciones atmosféricas, entre otros aspectos. Pues también de igual forma se recalca que la fibra de carbono fue el material selecto para nuestro perfil, que en este caso fue el NACA 7412, para así llevarlo al proceso de manufactura y pues básicamente comenzar a desarrollar nuestra sección alar, básicamente. Y por supuesto, de igual forma también es sumamente importante pues destacar la utilización de diferentes softwares como lo es XFLR5, lo cual pues nos permite determinar una simulación teórica de cómo va a operar realmente nuestro perfil, una vez de manufacturarlo como tal. También es importante tomar en cuenta una buena cotización de nuestro proyecto, ya que pues esto nos va a permitir grandes ahorros en la cuestión del incentivo económico del equipo de trabajo. Y bueno, pues para esto, como se pudo ver también en el proyecto, pues mencionándolo de forma general, tuvimos que hacer diferentes cotizaciones hasta que por fin pudimos hacer una cotización acorde al alcance de nuestro proyecto. También pues la parte de la operación, una vez ya nuestra sección alar ha sido manufacturada correctamente, pues es importante saber manejar, en este caso, pues los dispositivos y demás que hemos estado ocupando, en este caso el túnel de viento, saber cómo opera y cómo podemos aplicar las condiciones iniciales para evitar al máximo cualquier interferencia en los datos obtenidos. Y pues como se recalca en pantalla, por último, pero no menos importante, se destaca la importancia del equipo de trabajo, ya que pues cada integrante del equipo pues aportó de forma activa al desarrollo del proyecto. Cada limitación, cada problema o circunstancia a la cual nos vimos enfrentados, pues la enfrentamos en equipo. Y eso fue lo importante, debido a que pues gracias a eso se pudo lograr la consecución completa del proyecto. Y pues con esto básicamente estaríamos terminando.
la parte de presentación para nuestro proyecto de aerodinámica. Muchas gracias.